Hola, bueno, hoy tenemos aquí a nuestra paciente Isabel, ¿de acuerdo? En ella vamos a hacer un tratamiento, un full face, ¿vale? No es exactamente un full face 100% porque con ella ya hemos ido trabajando algunas zonas, hemos trabajado zona de pómulo, zona de labios, lleva un poquito de botox, ¿de acuerdo? Pero sí que hay zonas que necesitamos enfatizar, que quizá no son las de tratamiento frecuente, porque lo habitual siempre son pues, pómulo, surco nasogeniano, y hoy vamos a tratar otras zonas que a veces son menos frecuentes o les damos menos importancia en las mujeres, pero que en ella lo vamos a ver muy bien reflejado. Vamos a hacer un tratamiento de relleno de las sienes, porque siempre le damos mucha importancia a la zona del pómulo y de las mejillas, pero cuando las sienes empiezan a hundirse mucho y en su caso vemos que tenemos aquí un hundimiento muy pronunciado entre lo que es la sien y lo que es el hueso, porque aquí no lleva prácticamente relleno, esto es su hueso, ¿vale? Empieza a darnos un poco aspecto de calavera, lo que llamamos un aspecto cadaveriforme. Entonces, eso devolverle volumen, va a rejuvenecer mucho el aspecto y aparte nos va a dar una progresión mucho más suave entre la frente y el pómulo y además nos va a servir de sostén y de sujeción para todos los tejidos que nos sujetan la ceja y la zona externa del ojo para que no vayan cada vez bajándose más. Entonces el rellenar esta zona nos va a favorecer en dar un poquito de soporte a la zona externa del ojo, también nos va a ayudar a levantar un poquito la zona del pómulo y luego, en su caso, aunque retocaremos un poquito el surco nasogeniano, bueno, aquí veis un poquito de sangre porque le hemos puesto ya un puntito de anestesia, ¿vale? Para que no le molesten algunos de los pinchazos que vamos a dar. Y vamos a trabajar igualmente la zona del ángulo mandibular y del mentón para evitar este pequeño efecto que empieza a haber de un poquito de descolgamiento, ¿vale? Y conseguir, trabajando la zona de aquí del ángulo mandibular y del mentón, un efecto de estiramiento para que veamos la línea mandibular completamente recta. Vamos a también, en su caso, hacer un tratamiento de relleno en la zona de las ojeras, que si bien ella las tiene un poquito pigmentadas, lo que vamos a tratar es de eliminar el hundimiento que tiene para que se vea un aspecto de ojo mucho más descansado. Y por último, y aunque no tiene una nariz ni torcida ni excesivamente curvada, sí que es verdad que a la vista de perfil tenemos un pequeño hundimiento con un poquito de caballete en la zona central y empieza a haber una pequeña tendencia de curvatura hacia abajo. Entonces vamos a intentar hacer una rinomodelación, rellenar aquí un poquito, corregir este pequeño caballete para que la nariz nos tire un poquito hacia arriba y la veamos más recta y con un perfil más armónico. Ese va a ser el tratamiento que vamos a hacer en Isabel. Ya tenemos ahí nuestro arsenal de trabajo preparado. Vamos a empezar, como en su caso, el lado que está un poquito peor es el lado izquierdo. Vamos a empezar por el lado malo, como casi siempre, y vamos haciendo y os voy contando cosas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un rellenito profundo en la zona de la sien. Bueno, la zona de la sien es una zona que se puede o bien trabajar con cánula o bien trabajar con aguja. ¿De acuerdo? Así como hay zonas que tienen preferencia de tratamiento con una forma o con otra, en este caso va a depender mucho de lo que queramos conseguir. Cuando son correcciones pequeñas, sí que podemos utilizar la cánula de forma superficial, ¿vale? Pero si tenemos que hacer una corrección muy marcada, si metemos mucho volumen superficial, el problema es que podemos producir una congestión de la zona y una inflamación por edema. Entonces, en esos casos, vamos directamente con aguja, que además es mucho más seguro, perpendicular a la parte profunda, de acuerdo que ahí no tenemos ningún riesgo ni ningún compromiso vascular. Eso no quita de que evidentemente es una zona que tiene muchas venitas y a lo mejor al pinchar podemos tocar una y que a nivel superficial se nos haga un hematoma, pero eso no nos preocupa en esta zona. Lo que nos puede preocupar es la arteria temporal, que esa va más profunda, pero que además, como es una arteria que lleva pulso y es fácilmente palpable, en el momento en el que la tocamos y la tenemos localizada, que ahí está, ¿vale? Ya sabemos dónde no tenemos que pinchar y ya no tenemos el peligro controlado, ¿vale? Entonces ahí es simplemente localizar el punto de pinchazo, damos un pequeño pinchacito, nos vamos profundos y ahí ya no tenemos absolutamente ningún riesgo. Vamos a ir pinchando despacito para que no moleste. Vamos muy poquito a poco en profundidad, corrigiendo el hundimiento. El relleno hay que ponerlo poquito a poquito, que él vaya buscando su sitio. No podemos ir rápido porque entonces molesta más, porque el tejido distiende al entrar el hialurónico y no tenemos ninguna prisa.
De hecho, ya desde fuera se va viendo cómo va corrigiendo el hueco que había. Aquí se nota una pequeña bolita, pero eso es del anestésico que le hemos puesto. Porque como luego vamos a trabajar la zona de la ojera y vamos a entrar con cánula, nos interesaba poner ahí un puntito de anestesia para que no le moleste. Y es una zona que en aquellos pacientes en los que tiene indicación, lo que decíamos, como en el caso de Isabel, porque estaba muy hundida la zona, es muy agradecida. Lo que pasa es que sí que es verdad que a los pacientes en muchas ocasiones les cuesta invertir en esta zona porque la consideran menos importante, porque se ve menos, porque como me lo tapo con el pelo le doy menos importancia. Parece que siempre le damos más importancia a las partes centrales de la cara, a la zona del surco, de la boca, de las mejillas, y muchas veces tenemos que tener en cuenta que todo lo que son los descolgamientos, la flacidez y el vencimiento hacia adelante de todas las estructuras de la cara se deben muchas veces a una pérdida de volumen en los tejidos de la parte más externa. Es decir, si yo no tengo un buen sostén en la parte de las sienes y en toda esta zona, ¿vale? Eso me va a producir que la piel empiece a descolgarse hacia adelante. Entonces, en muchas ocasiones necesitamos restituir volumen en esta zona para conseguir que la piel y todos los tejidos vuelvan a su sitio, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Hemos gastado un vial entero, pero ya veis que ahora mismo, salvo por ese bultito que es de la anestesia, veis que ahora ya hay una progresión uniforme de la frente y del pómulo. Ya no tenemos el hundimiento que teníamos ahí, ¿vale? De hecho, ahora si la vemos de frente, vais a poder ver la diferencia de volumen. Repito, sin contar ese bultito de la anestesia, vais a ver la diferencia de volumen entre esta sien y esta, y eso que esta estaba mucho más hundida y más pronunciada que la otra. ¿Vale? Vamos a continuar con este lado, vamos a poner un poquito de relleno en la zona del ángulo mandibular y aquí delante para poder ir corrigiendo la tensión y la forma de la mandíbula, y vamos a ir trabajando el efecto lifting y tensor de este lado, ¿de acuerdo? Luego ya trabajaremos la nariz y la ojera. Bueno, ahora que ya hemos hecho la corrección de la zona de la sien, vamos a venirnos aquí abajo, vamos a trabajar un poquito el ángulo mandibular con la idea de que no se vea una línea tan desdefinida en esta zona, sino marcar un poquito más el ángulo, y con eso vamos a conseguir que toda esta piel que se nos empieza a vencer hacia adelante cuando aquí perdemos volumen, nos vuelva otra vez a tensar hacia atrás y nos va a mejorar tanto la zona de aquí, de la marioneta, que en su caso no tiene, pero en la flacidez de esta zona, como la rectitud de la línea mandibular para que se vea mucho más definida y no veamos aquí este principio de descolgamiento, ¿vale? Es una zona que, si bien en las mujeres lo que hacemos habitualmente es proyectarlo hacia atrás, angularlo hacia atrás, en los varones, cuando lo que queremos es hacer un tratamiento de masculinización mandibular, lo que hacemos es no solo hacia atrás y hacia abajo, sino también hacia afuera. Es decir, lo que nos interesa en un varón es que la mandíbula vista de frente baje mucho más cuadrada. En el caso de la mujer no nos interesa dar proyección hacia afuera porque no queremos una cara cuadrada, pero sí hacia abajo y hacia atrás porque lo que nos interesa es que nos tire hacia atrás. Entonces, volvemos a lo de siempre, los tratamientos pueden utilizarse en las mismas zonas, pero nunca de la misma manera. Es decir, no va a ser lo mismo tratar un pómulo, un labio o una mandíbula en una mujer que en un hombre. Los puntos de proyección van a ser diferentes, igual que un pómulo. Un pómulo en una mujer siempre es mucho más alto, más redondeado. En un hombre siempre va a ser un pómulo más bajo y más cuadrado. Las facciones son diferentes y, por tanto, la técnica no puede ser la misma, aunque las zonas que tratemos sean iguales, ¿vale? Vamos allá con la zona de la mandíbula. Esta zona de aquí es muy agradecida cuando empieza a haber un poquito de descolgamiento en la zona del jowl o en las cocochas o como queramos llamarlo, porque es una zona que no tiene un nombre predefinido y cada uno le ponemos el nombre que en inglés lo llaman el jowl, en español pues hay quien le dice las cocochitas, el perro pachón. Es ese pequeño depósito de grasita que se nos empieza a descolgar con la edad. Un poquito más por abajo. Ya está. En estas zonas siempre, porque son zonas de paso de venas, nada, ha sido un pequeño
una pequeña burbujita de hialurónico. En estas zonas siempre es importante que el pinchazo sea profundo. ¿Por qué? Porque son zonas de paso vascular del cuello a la cara. ¿Vale? Entonces, las venas y las arterias que tenemos en esta zona van a ir en un plano medio, ¿vale? Nunca van a ir ni completamente pegadas al hueso ni en un plano sí, en un plano superficial puede haber venas, pero como siempre las venas tienen menor relevancia que las arterias a nivel facial. Entonces siempre tenemos que ir profundos a tocar hueso y ahí vamos a estar seguros de que en ese plano no vamos a tener ningún riesgo vascular importante, ¿vale? Ahora ya hemos hecho la corrección de este lado, ya vemos que la tirada mandibular está mucho más recta, ya no vemos el efecto de descolgamiento. De hecho, si vemos la comparativa con el otro lado, ¿vale? Veis que aquí tenemos toda la zona mucho más tensada y sin embargo en este lado, ¿veis? Seguimos viendo un poquito de descolgamiento en esta zona y un poquito más escotado en esa. Repito, aún así el lado derecho en su caso siempre está mejor, por eso siempre empezamos por el lado malo para intentar equipararlo al que está menos afectado, ¿vale? Vale, vamos a trabajar ahora la zona de la ojera, ¿de acuerdo? Ya nos visteis en un vídeo hace poquito trabajando una ojera en un chico, y en este caso lo vamos a hacer en Isabel. Ella sí que es verdad que tiene la ojera mucho más pronunciada en todo el arco, en todo el contorno. Vamos a trabajar con un relleno específico de ojera, el Redensity 2, la zona interna, ¿vale? Que es un poquito la más comprometida, la más complicada, y la zona externa, que es más zona de pómulo alto, la vamos a trabajar con un RHA2 que nos va a dar un poquito más de volumen, no nos va a comprometer la zona ni vascular ni linfática y nos va a dar mejor resultado de corrección en esa zona que el Redensity. Entonces vamos a utilizar medio vial para trabajar esa zona de la ojera, la zona más medial, lo que llamamos el surco de la lágrima, ¿vale? Vamos a trabajarlo con cánula. Sabéis que a mí la ojera me gusta trabajarla con cánula porque es mucho más seguro. Y sabes, si puedes abrir el ojo y mirar hacia arriba, ahí perfecto, ¿veis? Así se nos va a marcar mucho más esa zona y vamos a ver perfectamente dónde estamos. Es una zona que da un poquito de grima igual, porque tú notas que yo estoy por ahí moviéndome con la cánula. A priori no es dolorosa, salvo algún pequeño puntito que sí que podemos notar un pequeño pinchazo. ¿Veis lo que os decía? Que ahí estamos en un plano profundo porque no se nos marca la cánula, ¿vale? Entonces se puede perfectamente trabajar la ojera. Veis que notamos un poquito por donde estamos, pero no se ve, no se transparenta. Entonces es un punto, una zona que es completamente segura. Vamos a empezar a poner producto y vamos a ir viendo enseguida. Veis cómo se va corrigiendo de inmediato el hundimiento en toda la zona de la ojera. Ahí molesta un poquito, ya no sé. Ahí, ya está. Con esto ahora mismo lo que es la zona más medial, más interna de la ojera, ya la tendríamos corregida, ¿veis? Todo ese hundimiento lo hemos subsanado. Ahora nos queda esta parte de aquí, que es la que os comentaba, que lo vamos a hacer con otra referencia diferente para conseguir mejor resultado con menor cantidad de producto. Al final, como siempre decimos, menos es más, y en medicina estética, cuanto menos producto utilicemos para conseguir el mismo resultado, mejor. ¿Por qué? Porque al final, cuanto más producto metemos, más peso estamos dando y a veces eso puede ser contraproducente. Vale. Y vamos a hacer ahora el huequito este de la parte externa, que es la que ahora nos queda, veis, como con un hundimiento ahí, que quedaría feo si solo corregimos la parte interna de la ojera y no tratamos la de fuera, porque se nos queda aquí un hueco y un escalón que queda muy feo. Vale, entonces vamos a corregir también esa. Igual, siempre trabajando en plano profundo por debajo del músculo. ¿Para qué? Básicamente para evitar lo que conocemos como efecto Tyndall, si me molesta un poquito, que es el que se nos pueda transparentar el relleno, ¿vale? Entonces para eso siempre debemos de ir en el paquete de grasa que hay justo por debajo del músculo, dejando muy poquitas cantidades de relleno para evitar ahí, eso es.
Esa zona es molesta porque tenemos ahí una zona de músculo y de ligamentos que es bastante sensible. Y que al pasar a través de él, pues se queja un poquito, pero ya está. La ventaja que tenemos de trabajar con productos como Teoxan es que como llevan un poquito de lidocaína, en el momento en el que hemos ido poniendo un poquito de producto, la zona se entumece ligeramente y nos permite poder seguir trabajando sin que el paciente note dolor. Luego es una sensación de entumecimiento que en apenas media horita, una hora, ha desaparecido por completo. Realizamos un pequeño masaje para distribuir bien el producto, pero tener en cuenta que es una zona en la que la piel es extremadamente fina, es la piel más fina de la cara, y por tanto cualquier pequeño grumito, cualquier pequeña irregularidad se marca especialmente. Si bien es cierto que pasados unos días, simplemente pues de que ella se vaya poniendo crema, de la gesticulación y demás, el producto se va integrando y se quedará de una forma uniforme, pero si nosotros ya de base lo hemos masajeado y lo hemos dejado lo más homogéneo posible, el resultado siempre va a ser mucho mejor que si nos hemos dejado alguna bolita o algún grumo que podría luego persistir y no quedaría estético. La ojera siempre lo ideal es no corregirla al 100%, ¿vale? Es decir, siempre quedarnos un poquito cortos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ácido hialurónico en este caso. Y entonces es un producto que sabemos que a los días va a captar un poquito de agua. Eso nos viene bien porque nos va a dar hidratación en la zona, pero en cuanto el hialurónico capta agua, lo que ocurre es que hincha un poquito, se esponja. Entonces, si la ojera la corregimos al 100%, en el momento en el que ese producto esponje, lo que nos va a dar es un punto de proyección hacia afuera que en la ojera queda feo. Así como en un pómulo, en un labio, ese toquecito de jugosidad no nos puede importar o incluso nos puede venir bien, en la ojera no, porque podría dejar un efecto de bolsa antiestético. Que llegado el caso se puede corregir, ¿vale? Porque se puede pinchar un poquito ya la unidad esa, pero la idea es intentar evitar eso. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya tenemos, si lo veis de frente, a pesar de que ella tiene las ojeras un poquito pigmentadas, un poquito oscuras, pero veis que lo que es el hundimiento de una zona y de la otra estaría completamente corregido. Bueno, vamos ahora literalmente a tocarle un poquito las narices a la paciente, ¿vale? Vamos a hacer una rinomodelación. Lo que os comentaba, en su caso no necesitamos un gran cambio, no hace falta una gran cantidad de producto. ¿Por qué? Porque es muy poquito lo que tenemos que corregir. Simplemente vamos a hacer que se suavice un poquito la progresión de la frente con la nariz, que no esté esta zona de aquí tan hundida. Con eso vamos a conseguir que el caballete de la nariz se nos marque menos. Y luego, vista de frente, que tenemos esta zona un poquito más coja de volumen y hace que se vea la nariz ligeramente desviada, vamos a corregirla para que se vea completamente recta, y eso nos va a ayudar también a que nos tire un poquito hacia arriba, y si bien ella no tiene una nariz que tenga la punta caída, pero siempre nos va a ayudar a que se mantenga más respingona y más en su sitio, porque justamente uno de los signos de envejecimiento con el tiempo es que la nariz se va curvando y la punta va tendiendo siempre a tirar hacia abajo. Entonces vamos a contrarrestar eso para que de perfil el aspecto sea el de una nariz mucho más recta, más tiradita hacia arriba, que eso siempre va a dar aspecto de juventud, ¿vale? Entonces vamos a empezar siempre por la zona de arriba, ¿vale? Por el ángulo frontonasal. Ahí damos un pequeño pinchacito. Siempre en estas zonas, como os digo, vamos a ir directamente a apoyarnos sobre el hueso. Son zonas en las que recién puesto el producto se nota como una pelota, pero es una zona en la que, como tenemos un apoyo de hueso muy bueno, es muy fácil de modelarlo como si fuera una plastilina o una arcilla, y conseguir que adquiera la forma que nosotros queremos y que corrija las zonas que a nosotros nos interesan. Vale, ya hemos hecho el retoque de nariz de Isa, ¿vale? Ahora veis que hay una progresión mucho más suave de la frente con la nariz, ¿vale? En el perfil ya
prácticamente no se nota y se inflama un poquito, pero veis que ya no se nota el caballete y que además hemos dado un toquecito ahí en la zona de la punta para que nos la tire hacia arriba y que visualmente quede un perfil más recto y más resaltado hacia arriba. De hecho, incluso en la vista frontal, si la vemos completamente de frente, ahora ya no vemos una desviación del tabique, que antes sí que había una pequeña desviación hacia derecha. Ahora ya podemos observar que el tabique está completamente recto y centrado, que es lo que nos va a dar a nivel central de la cara una armonía y un equilibrio para que se vea la zona simétrica y que no haya desviaciones de la nariz ni a un lado ni al otro. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con algún pequeño retoque que nos quedaría de este lado y nos pasamos al otro. Bueno, ya casi hemos terminado el tratamiento de Isabel, ¿vale? Únicamente vamos a dar unos toquecitos más en una zona que ayuda a feminizar un poquito la frente en casos en los que, como en Isabel, tenemos aquí un pequeño surquito de hundimiento encima de las cejas, que si bien el arco supraciliar más marcado es muy propio de los hombres, en las mujeres es más estético y más bonito el que la frente quede un poquito redondeada. La parte central está muy bien, pero si os dais cuenta, en los laterales, justo encima de las cejas, tenemos un pequeño hundimiento que si lo corregimos un poquito, no vamos a corregirlo por completo, pero si lo suavizamos un poco, quedará mucho mejor y aparte nos va a ocurrir lo mismo que con la sien, y es que le vamos a dar un poquito de sostén a todos los tejidos que nos sujetan la ceja en su posición, con lo cual vamos a estar evitando el que progresivamente la ceja vaya cayendo y se nos vaya descolgando no solo la ceja, sino también el párpado. Con esto ya acabaremos el tratamiento de Isabel y hemos hecho el full face en el que hemos retocado sienes, la zona baja del pómulo, un poquito el surco, zona de línea mandibular, rinomodelación y ojeras. Os enseñaremos las fotos de cómo ha quedado nuestra paciente de hoy. Así tenéis un tratamiento un poquito con un enfoque global de toda la cara de una paciente en zonas menos habituales o menos típicas en una mujer. Y con esto nos despedimos. Que paséis muy buenas fiestas, buenas navidades a los que podáis y a los que no podáis salir. Y un beso a todos. Muchas gracias por estar ahí.